Bueno, quería comentar alguna cosa cuando pensé esto. Digo, pues a la hora de la cena, que bueno, podemos derivar hacia anécdotas y cosas de estas parecidas, que son muy sabrosas. Y bueno, esto es un ejercicio que así muy pomposamente a veces la gente del mundo académico llama una metacognición, que eso que significa pues hacer una reflexión especial sobre lo que uno ha pensado, lo que uno ha reflexionado. Y yo creo que, como traté de decir antes, metafóricamente, hemos solfeado un mismo solfeo, una misma melodía, y después cada uno ha puesto su letra. Pero hay una serie de constantes. Yo le he dado muchas vueltas a eso. ¿Cuáles son las constantes de la formación de uno, de bien? Por ejemplo, si me permitís hacer alusión a las cosas personales, en el caso nuestro, los 4 hermanos que nacimos en Cijuela, fuimos además alumnos de mi padre. Porque la escuela yo nací cuando me cuentan mis hijos esto, dice, tu colegio estaba en tu casa. Digo, no, al lado, teníamos la casa del maestro y la escuela estaba al lado. Nosotros íbamos allí para todo esto. Un maestro que en aquellos tiempos pues eran muchas cosas en los pueblos, como bien sabéis todos. Para hacer trato a la gente se daba la mano delante de él, y eran verdaderas autoridades morales, sobre todo en los ámbitos rurales, en los ámbitos de pueblos pequeños. Pero pasando a Santa Fe, yo sí le he dado mucha vuelta. ¿Qué cosas le debe uno? En el caso de mis hermanos, por ejemplo, nuestras letras se parecen mucho, y nuestras maneras de hacer las narraciones, a pesar de que yo a los 11 años me marcho de casa. Me marcho a los 11 años y ya no vuelvo a casa. Aquí a continuación al noviciado, etcétera, etcétera. De modo que no, ni siquiera vacaciones cuando nos fuimos a Valladolid. En Santa Fe, además, durante nosotros, no sé, los de la generación siguiente, probablemente dieron un poco más de vacaciones, pero nosotros teníamos contados 20 días. ¡Guau! Yo estuve los tiempos. 20 días. Un año incluso nos castigaron a los de mi curso. Lástima que no hay nunca en la asociación alguien de mi curso. Antonio Villena del Pador, que era mi amigo mío, podríamos decir algún día que venga. Y Durán Cañizares. Durán, sí, Durán venía, pero no ha podido. Me ha mandado un correo. Durán era muy... Puerta era de Puerta, también. Claro que desde... Antonio. Te iba a contar anécdotas. Este tiene un memorión de elefante, sí, y de buena edad, pero pobre tiene un gripazo. Antonio Puerta del Padul me puso en peligro cuando hicimos la reválida de cuarto en el Instituto Padre Soares, como hicimos todos los cursos libres, que aquello tenía su mérito. Se colocó detrás de mí, se levanta el buen hombre, hace ¡pah! Me vuelve el papel para copiar el resto que le quedaba. Como nos cojan a los dos, aparte de que nos suspenden todo, la vergüenza que va a ser para el seminario. Alfonso Guiraún, que solía ser presidente. Exactamente, don Alfonso Guiraún, que era de matemáticas, un hombre francamente duro. Sí, le llamaban el diamante, porque era durísimo, y su mujer, que era también muy dura, el corindón, que en la escala de esas de la dureza, pues eran fuertes, doña Pilar. Además del corindón, tenía un diamante que no era precisamente diamante, pero... Sí, efectivamente. Pero que hoy se entiende lo de el corindón, pero no te entendería nadie. Sería la corindona. La corindona. Claro, el diamante y la corindona. Exacto. Porque es que si no, no estamos hablando... Si no estamos hablando con propiedad. Exacto. Con otra reminiscencia. ¿Verdad que sí? Y las cosas a las que le he dado vuelta, que yo creo que me parece que podéis sentir identificados todos, como yo, le dio pie una frase que decían los pensadores de la escuela de Frankfurt, aquellos que hacen una gran reflexión, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, Adorno y todos estos, los alemanes, que de alguna manera se hacen la pregunta cómo había podido ocurrir lo del Holocausto, todos los campos de exterminio y todo ese tipo de cosas. Hacen una reflexión y dicen, hay que saber encontrar lo viejo en lo nuevo y lo nuevo en lo viejo. La gente que hemos asistido a todos los cambios educativos, con tantas leyes y tantas cosas, yo me refería antes a la recuperación afortunada de la filosofía. Y ¿qué cosas creo que fueron importantes en nuestra formación? Más allá de defectos, que también podríamos decirlo, que los tuvimos, hubiera sido necesaria una mayor formación, una mayor educación emocional, darle más importancia a lo que hoy llamamos inteligencia emocional, y luego alguna cosa que bueno, no era privativa de los redentoristas, sino de cualquier orden, de dirigirse en decir, tú tienes vocación o no tienes. Hoy hablábamos en la comida,
con Julio, con Luis y con Manolo, hombre, ¿quién te decía tú quién tiene vocación o no? Es decir, no hay inspiración divina, es decir, a tener un poco a la voluntad de la persona y hablar y todo esto. Pero dicho esto, yo creo que en la formación hubo algo muy importante, como es el cultivo de las humanidades. El cultivo de las humanidades. Estudiamos extraordinariamente latín, griego, latín, pensar, decídmelo a otros compañeros a dónde llegar, pero en nuestro curso, en quinto de bachillerato, es decir, el quinto año, traducíamos a Tácito, que es como si a un guiri empezara a estudiar español y lo pusiéramos a leer a Quevedo, o a Calderón de la Barca, o a Góngora. Es decir, efectivamente, cuando llegamos a Valladolid, que teníamos los exámenes en teología y de filosofía en latín, hablábamos en latín como puede hablar un chico de hoy el inglés, extraordinariamente, ¿no? El dogma lo teníamos en latín. Todo, y en la apologética y todo, la moral, etc. Y, por tanto, el cultivo de las humanidades, que eso es algo que se ha perdido, se ha olvidado. Es un gran defecto de la educación española. La conserva bien la educación francesa, la conserva bien. Yo he creído siempre que la formación recibida por nosotros tenía una cierta impronta de la educación francesa. Los iniciadores de los redentoristas en España fueron franceses. Entonces, pues transmitiendo en las siguientes generaciones y le dieron importancia con las cosas estas. Y quien dice el latín, el griego, la literatura, el escribir bien, el expresarse bien, todo esto es algo que se debe a esos primeros años de nuestra formación. También mucha importancia a lo que después le hemos llamado procesos cognitivos: atender bien, reflexionar bien, estudiar bien, repasar bien las cosas, la atención, la memoria, aprenderse de memoria poesías, etcétera. Muchas de estas cosas que se han perdido y que no son antiguas, son de ahora. Ahora las están recuperando los colegios diciendo o poniéndoles otro nombre. En tercer lugar, de alguna manera, enseñar a razonar, que es donde vivo. No solamente aprender de memoria las cosas, sino el razonamiento. Cuando nosotros nos examinábamos en el Instituto Padre Suárez, libres, que hacíamos los exámenes en 2 o 3 días, cuando daba la vuelta el tranvía ahí en los Jardines del Triunfo, a las 9 de la mañana, que empezábamos siempre con el examen de matemáticas por escrito, después estaba el oral público. Con esto recuerdo a mi padre, venía de Fijuela a ver los exámenes que podía hacer yo. Y por tanto, enseñar a razonar, que es tan importante. Otra cosa importantísima, el cultivo del silencio. El silencio, a mí por lo menos me ha marcado, yo creo que a muchos de vosotros. Por ejemplo, a la hora de estudiar, estudios colectivos, un silencio absoluto, el silencio a lo largo del día en muchísimos momentos. El silencio que yo agradezco más, el silencio en Azallanas, mirando el paisaje donde hemos estado hoy, Diego Sierra. Las medias horas que teníamos allí, escuchando música en silencio, era media hora más o menos, ¿no? Creo que duraba aquello, y me pareció una cosa absolutamente soberbia, que a veces he leído en artículos, qué sé yo, de universidades o de colegios americanos, y te dicen como una experiencia que han hecho. Digo, esto lo hacíamos nosotros, y que te obligaba, por fuerza, pues a pensar un poco, a meterte dentro de ti mismo, a dar importancia a las cosas, a ser no superficiales, y al mismo tiempo, en aquel caso, estaba de alguna manera acompañado por la música. La quinta sinfonía de Beethoven, la de Schubert. Sí, sin duda, eso es. Después me voy a referir a eso. Por tanto, el cultivo del silencio era absolutamente fundamental. Luego, la organización metódica de la semana. Efectivamente, un día, levantarse, las horas de estudio, las horas de recreo, los paseos de los martes y los jueves, una vida muy metódica. Muchas veces en la familia me han dicho, ¿por qué todo organizado? Digo, bueno, pues eso lo he aprendido desde niño, vamos organizados. Y me sale normal, es decir, nunca me ha gustado un trabajo madrugar ni cosas de estas, me levantaba muy temprano. Yo me acuerdo con Pacete de Moral que siempre hacíamos, decir, vamos a ver cuando empieza a amanecer, llevábamos la cuenta, ya amanece un minuto antes, mirábamos por la ventana de las aulas donde estudiamos, ahora que estaban dedicadas, pues hay habitaciones o cosas, ¿no? La zona de las aulas en Santa Fe, yo creo que hay... es un espacio perdido ahora. Un espacio perdido, sí. Oye, o sea, la parte de atrás está para aparcamiento.
se ha arreglado los Pero me refiero a las aulas están frente a la las aulas y Son dormitorios. había un campo de Dormitorio. y eso está- Dormitorios, sí, habitaciones y un salón de actividades. Ahora. Iba por esa organización metódica que nos sirvió de mucho, sin duda ninguna, las horas de recreo, las horas de estudio personal, las clases, muy metódicamente, de una manera extraordinaria. Luego otra cosa que procede de aquella época, por lo menos en mi vida, yo creo que la vuestra también, el contacto con la naturaleza, que yo lo cifro mucho en las experiencias de las llanas. Donde íbamos, ahora me decía Vicente, claro que ahí se va poco menos que en autopista, que ahí terminó la Vuelta a España. Me parece una cosa insólita. Sí, una de las novenas, una de las Una de las etapas. ayer no, este año pasado no, el anterior, terminó allí. Que se beba la gente. Sí. Brindamos. Que no, yo me lo- Casi he interrumpido y como me dice Pero Fernando, es por un brindis, ¿no? me dice Luis Fernando, dice, oye, ¿por qué no? Aunque sigue Luis Fernando ahora, dice, ¿por qué no brindamos antes de que la gente se beba el cava? Venga, Entonces le he pedido a Luis Fernando que sea él. Bueno, que, como ha salido lo de latín, los latinos tenían, yo creo que en la Baja Edad Media, los latinos tenían un brindis que decía ad multos annos, que por muchos años, se repita, decía también ad espléndidos soles, que es que tengáis buena estrella, que tengáis buena suerte en la vida, y al perennes aura, que los vientos os sean favorables. Exacto. Pues vale esto. Ahí va. Todo eso se cumple. Por todo. Porque no calle. ¿Y esto qué es? Es que me lo había puesto más grande a mí. abrazo. Yo es que tenía mucha fe. Tenía mucha fe. Tenía mucha fe. Tenía mucha fe. Ana. Pues que siga la asociación de antiguos alumnos reuniéndonos. Luis Fernando escribiendo libros. Luis Fernando escribiendo libros para que venga a Granada. Venga. A ver, el contacto con la naturaleza. Las excursiones que hicimos desde pequeñitos, Albereta, que éramos unos municacos, pues pequeñísimos. Albereta con 11, con 12 años, Almulacén con 13, donde la primera subida al Almulacén, Fernando y unos cuantos se escaparon y hicieron una excursión por su parte, subieron por la parte de arriba, llevábamos a un guía de Huejar-Sierra, que trotaba por los montes como las cabras monteses que hay allí y todo eso. Y todos estos se fueron, iba Fernando, Antonio Rosón y algunos más que fueron. Después los castigaron durante unos días a coger los cubos de agua y llenar el bidón que había allí en las talladas. Y así era Elvira, claro. Actuación para los equipos que teníamos. Eso. Ya era cambiar equipo y a ver qué equipo era el primero que subía a Sierra Elvira. Exactamente. Y buscábamos nosotros la ruta para subir. El contacto con la naturaleza fue extraordinario. Cuando leo uno, ahora me pidieron que la asesorara a un colegio que está surgiendo en Madrid, que deriva de la institución libre de enseñanza, del Colegio Estudio, y han creado uno pequeño, con una pequeña experiencia. Entonces la directora, pues alguien la puso en contacto conmigo y me dice, hombre, quiero que me asesores en todo esto. La institución libre de enseñanza, de Giner de los Ríos, etcétera, como conocéis todos, le da mucha importancia al contacto con la naturaleza, las excursiones, todo ese tipo de cosas. Yo creo que a mí por lo menos me vino desde entonces. Hicimos mucho más que la que hicimos, por ejemplo, en Valladolid. Luego, la educación física. Yo creo que a todos nos puede venir en la mente el nombre del padre Blanco, ¿no? Exacto. Blanco, el padre Pazos y demás. El padre Plaza, claro, que yo ya no lo tuve, efectivamente, lo tuviste la gente más Claro. de otras generaciones más jóvenes. Pero hay una foto por ahí que yo no sé si, yo creo que se la envié a Matarí, donde me obligaron a hacer saltos en longitud y yo lo estoy haciendo con unos pantalones de bombacho, estoy vestido de fiesta y me pegué un salto que está muy bien hecha la foto, por cierto. Yo creo que debe estar cuando hice la exposición de que preparó Matarí, no sé si la puso. Matarí, que me ha escrito en WhatsApp, fui yo su ángel custodio, del amigo de Antonio. Luego, algo que es muy importante, que se le ha dado tanta relevancia en estos años, como ha sido la cultura del esfuerzo. El esfuerzo es una cierta emulación. Eso que pusiera, pues, puesto primero, puesto segundo, puesto tercero, realmente, Fernando está aquí, yo no me lo creí nunca, quiero decir, no me sentí creído por ese tipo de cosas.
ni Fernando ni Modesto, es más cercano a nosotros tampoco, seguro que eso lo hacía agrandarse, como dicen los argentinos. Pero bueno, era una manera de darle importancia al esfuerzo y a una sana emulación, no ser mejor que otro, sino sacar rendimiento de tu propia persona. Muchas de las cosas que hablamos de autoestima, a mí me han preguntado muchas veces, ¿tus profesores contribuyeron a tu autoestima desde el punto de vista de estudio? Por supuesto, por supuesto. El padre Manolí, etc. Naturalmente que hubo fallos, sé que pueden estar en la mente de todos, y bueno, gente que no lo hizo bien, y esas cosas, me refiero a los profesores. Luego, otra cosa que es importantísima y que me da una alegría extraordinaria cuando supe que desde el principio pues teníais un coro dirigido por Modesto y todo esto, también Pozo, que fue Emiliano, efectivamente vosotros los impulsores. La música pues, fue importante por esto. Escuchamos música por un tubo, la primera etapa, en la etapa del Asia Central, en la sinfonía número 40 de Mozart, en la pequeña serenata nocturna, la versión del Claro de Luna en orquestal. Todas estas fueron la música que escuchábamos allí en la Zayana en silencio. Escuchábamos también durante el desayuno música. Padre Echeverri puso incluso música de Joselito, que era uno que cantaban todo, de galopa, jaca, jaquita mía, la campanera y todas aquellas cosas. Claro, recuerdo que el padre Echeverri se creyó en la obligación de decir, también escucháis esto, dice, tiene muy buen oído. Estamos escuchando a Beethoven, a Mozart y todas esas cosas. La afición por la música extraordinaria. Bueno, teníamos un coro desde el principio. Allí cantamos una especie de zarzuela que era el sacristán de la aldea, donde yo acompañé al piano, estoy hablando con 15 años, y al órgano, y donde los protagonistas fueron dos, Pedro Pacetti, que era un gran defensa, de Loja. No fue de Huelva. No. El defensa más elegante que el defensa era buenísimo. Lo más elegante que los de primera división. Exactamente, lo quiso fichar el equipo de Santa Fe, del pueblo. Pacetti era fantástico, no era leñero, pero no lo pasaban una. Era alto, extraordinario, buena persona. Hizo algunos años de filosofía. He querido siempre contactar con él. Me parece que hizo oposición a funcionario de prisiones y estuvo destinado en Córdoba. Era de Loja, de los muchos que vinieron de Loja, porque había ahí un maestro de Leopoldo que llevó a bastantes, ¿no? Y realmente la música. Cantamos el sacristán de la aldea. Él hizo un papel protagonista y lo que quiera, un coro que hay también en esa. Y después algunos la volvimos a cantar, Vicente, acuérdate, la volvimos a cantar en Valladolid. Que le dijeron al padre de San José, que yo lo adoraba, porque no he visto en mi vida persona que sepa más música que él, porque el padre Marcos y esto dijeron, eso es mejor que las cosas que tú tocas. No le diga usted eso al padre San José, que es un monumento Se sabía la ópera de Wagner, de memoria. Además fue un impulsor de la carrera de Victoria de Los Ángeles, y de Montserrat Caballé también, y demás. Por tanto, ese esfuerzo, tuvimos un coro extraordinario. Cantamos, cuando yo estaba en quinto, cantamos en el Perpetuo Socorro, en el día de la fiesta, cantamos la misa de Perosi. Fue la primera vez que yo toqué el órgano de Perpetuo Socorro. La de Perosi, la solemni. La misa solemne, sí. Cantamos a tres voces. Y así tantas cosas. Cantamos ya en primer curso nuestro, Gopal, que era una especie de cantata representada con acción, cuyo protagonista fue Paco Rodríguez. Y lo cantamos en Fontavaqueros, usando un piano que había pertenecido a la familia de García Lorca, ese piano. Y bueno, pues digo, abierto al público de Fontavaqueros, pues gente allí. Por cierto, la casa donde vivió Lorca, vivió una tía de Porfirio Tejera, compañero nuestro también, que está de Romilla, en Fontavaqueros. Que era de Romilla. El pueblo de al lado de Cijuela. De modo que detalles con la música ha habido extraordinarios. Esto ya nos hizo trabajar. La gente que cantamos en coro, como nosotros, y como en mi caso también, pues agradecimos eso extraordinariamente. Una formación. Nosotros tuvimos los primeros años al padre Arrondo,
que fue el autor de la misa, vayamos jubilosos, Exacto. que la cantó media España en su tiempo. Y seguimos. ahora la estamos cantando. Y seguimos. Luego hubo una grabación fantástica de esa misa que yo la he perdido, me dio una rabia tremenda en un disco de los antiguos. Ah. Claro, efectivamente. Tenemos la partitura. Cuando fue el Congreso Eucarístico de Granada, el nuncio, Monseñor Antonio, que era muy amigo de los redentoristas, porque los redentoristas regentaban entonces la iglesia de la Anunciatura en Madrid, que se la arrebataron a los redentoristas y se la cedieron a Opus. Esto es la historia que David de saber. La iglesia de San Miguel, y hay una residencia, iglesia de San Miguel en Madrid. Entonces hizo escala para revestirse todos los capisallos Antonio en Santa Fe. Entonces le cantamos un himno, Soy Blanca Paloma y demás, del padre Massana, se la cantamos allí en la puerta la puerta del seminario. Es decir, de la música hay 1000 ejemplos del cultivo de la música. Por tanto, cuando uno oye que en los estudios españoles hay una negación de la música, que ha quedado como relegada a 4ª división, dice, no, ¿cómo puede ser esto? Nosotros fuimos unos privilegiados, estudiamos humanidades, estudiamos música, un humanismo completo. Sí. Eso no lo mejora ni Leonardo, vamos. De modo que lo nuestro fue completo en ese sentido. Luego, la cantidad de actividades complementarias, de teatro. Hicimos teatro, esto. Recuerdo El condenado por desconfiado, ¿Dónde? Fernando, que lo hizo de protagonista Paco Aguilar. Y que decía, salvaréme Dios eterno, ordenaréme. Y las llamas le salían de luz. Claro, era como un meme de esos de actuales que se lo estuvimos repitiendo a Aguilarcito durante muchísimo tiempo. Condenado por desconfiado de Dios de Molina. Y fueron muchísimas obras que hicimos. Yo hice una con un compañero también que se llamaba Los dos sargentos, que era una cosa muy sentimental. Y un sargento era yo y el otro era Francisco González, que creo que después llegó a un alto grado en el ejército, que de Loja también, tuvo pocos años. Francisco González. No sé si González. Luego teníamos muchas actividades de ese tipo que nos llevaban. Y luego la religiosidad que nos dieron fue una religiosidad Luis, profunda. En mi tiempo se creó una rondalla. Eso ya no lo vi yo exactamente. Y Yo lo una sabía, rondalla pero lo sabía. que no me acuerdo, había un programa en televisión que hacían preguntas, pues que no me acuerdo. Pero la rondalla tocó en televisión, pero te estoy hablando del año 65, cosas así. Entonces, una rondalla que la creó el padre Plaza. Plaza. Lo conocí, pero ya no mucho tiempo. De modo que eso es de agradecer. La gente que amamos a la música, como es el caso de todos los que estamos aquí, realmente me parece que fue una de las cosas que hay que agradecer a todos esos momentos, ¿no? Como al teatro. Hablaba de una religiosidad no beaturrona, una religiosidad yo creo que profunda, una devoción a la Virgen, centrada, pero no veo cosas de esto. Quizás algunos ejercicios espirituales, un poco de la época, que me tienen un poco de miedo, con el sentimiento de culpa, con el infierno, muerte, gloria y todo esto, los novísimos, que eso era un poco, algunas cosas de estas que nos decían, realmente confesando si no teníamos ningún pecado decente entre todos, ¿no? Realmente éramos chavales la más de buena. Y un cierto sentido laico. Hay que reconocer que aquello era una ruptura con todo lo que había en los seminarios en España, empezando por los lectoristas, en el espíritu y todo esto, no iban a hacer los estudios oficiales como nosotros. Porque eso fue una ruptura. Con todo esto no teníamos sotana, no teníamos uniforme tampoco. Solamente en las celebraciones, cuando íbamos a las monjas a cantar no sé cuánto, cuando... La escolanía que nos hicieron las sacadas horribles de colores, la escolanía azul y roja, que hay una sí, tenemos. Cuando veo la foto, reconozco a todo lo que hay ahí en ese sentido. Y por tanto una cierta formación laica en el sentido de darle a estos valores que eran menos frecuentes. Recuerdo que cuando jugamos contra los del seminario, cuando tomó posesión el cura párroco de Santa Fe, que había sido rector del seminario menor de Granada, y fue todo el seminario a acompañarnos. Jugamos al fútbol y le ganamos 2-0. Pues por esta parte los 2 goles los metí yo. Y me acuerdo el sitio uno desde la derecha y otro desde la izquierda, un par de golazos. Eran más que nosotros podíamos ser 120 más o menos, el cálculo que yo he hecho, y ellos podían ser 200.
Entonces, vestidos de sotana, todos los del seminario de Granada, y estuvieron pitándome todo el tiempo, les había cascado los 2 goles, pero al terminar el partido, aquí estábamos 2 titulares por lo menos, Modesto, Fernando y yo, por lo menos, estábamos en el equipo. Y al terminar el portero fue en busca mí y me dijo, Rubito, enhorabuena, me has metido un par de golazos. Pero estuvieron chillándonos todo el tiempo lo de esto. Quiero decir, no teníamos, todos iban con sus sotanas, todos los chavalillos del seminario de Granada. Luego había algo que es importante también. Nosotros tuvimos una formación también despolitizada. No era una cosa, o sea, de que aprendiéramos el himno de infantería y todo eso para bajar por las trochas esas de Azcona, pero bajábamos a toda pastilla. De modo que eso era importante. Y algo que era también importante y que tiene una permanencia, que eran las tutorías. Los socios eran como unos tutores. Los socios, antes del tiempo, eran tutores. Los hubo más acertados y menos acertados en los padres socios. Pero era gente que estaba más cercana a nosotros que lo que podía ser la dirección. Y luego teníamos algo que se ha resucitado en muchos colegios, es el tutor alumno, que eran los angelillos. Yo tuve a Antonio Matarí, que se acuerda, y yo también, perfecto. Y a uno que he recordado hoy en la comida, que es Rubio Delgado. Rubio Delgado. Javier Rubio. Pero eso fue de nuestro curso, que las monjas tenían, su tía era la superiora de las monjas de la Rubio caridad. Delgado no tenía una hermana. Y tenía Sí. Claro, tenía una hermana guapísima. Escucha lo que dice. Tenía una hermana guapísima. En aquella época, buenísima. Julio lo ha recordado, pero lo recordamos todos de la época, a poco que hace un poco de memoria. Era llamativo, como iba los domingos, que había visitas y eso, pero era lógico, ¿no? Porque debe de comprender que no veíamos mucho paisaje al respecto. No había nada más que chopera allí. Sí, ¿cómo? Ortiz, sí la conoció. Ortiz, sí. Sí, pues saltó la tapia. Sí, Ortiz, sí. El que decía, saltó la tapia el que decía, la noche, saca otra. y a la Saca otra. vuelta lo cogieron. Así, eso no me lo sabía yo, esa parte. Bailaron con una bicicleta. Luego esas actividades que los colegios se han puesto de buena calidad, pasando el tiempo, actividades de refuerzo. ¿Recordáis algunos que el padre Barandi era profesor de matemáticas, que suspendía mucho, pero era muy buen profesor y lo adorábamos los niños, realmente le teníamos un gran cariño, un profesor extraordinario, después murió muy joven en un accidente tonto porque iba mirando hacia atrás en una furgoneta con su familia, con sus hermanos, estando en el Espino, pues iba a Azas Llanas y cogía con un rollo grande de papel higiénico y hacíamos problemas de álgebra por un tubo. Y era refuerzo de matemáticas para el curso siguiente para entrenarnos en todo esto. De modo que con Guiraun y demás, cuando nos enfrentamos en el instituto, era importante. Luego esos retos, como los que habéis dicho, eso de bajar andando desde las Alpujarras hasta aquí, bajamos desde el Mulhacén hasta las Alpujarras andando, o la subida durmiendo en una cueva, donde nos encontramos a unos montañeros que llevaban víboras en un tubo, o en un bote de cristal, y estábamos pendientes de todo aquello, en unas condiciones, unas chirucas, en el mejor de los casos, que llegábamos de zapatos, y unas latas de sardinas, que al que le tocaba la lata de sardinas en el Macuto tenía un mérito bastante. Pero, y la mortadela. La mortadela y sardina, claro. Eso era lo nuestro. Y realmente, va unido a un cierto sentido espartano, un cierto sentido de sencillez, de contentarse con cosas no lujosas, y de tener pues unos momentos felices. A mí cuando me han preguntado, ¿fuiste feliz? Sí, sin duda ninguna. Aprendimos, sí, y tuvimos en ese sentido una formación privilegiada. Yo que seguí más adelante otros estudios, puedo deciros que también me sentí privilegiado. Por ejemplo, en Valladolid tuvimos unos profesores excelentes, padre de la Torre, Julio de la Torre, que había estudiado en Lovaina, fue un profesor de filosofía, de metafísica, de sociología también, y demás. Tuvimos una formación extraordinaria. Había que hacer unas exposiciones públicas delante de todos sobre tesis. Yo me acuerdo que me enfrenté a un compañero que había estudiado en el Espino, Lucas Muelas, Gabriel, y también daría cualquier cosa por encontrarme con él. Estaba intentado meterme con internet por donde estaba y defendíamos cosas. Y me tocaba defender una tesis, la tesis oficial tomista, que era en el universo existen sustancias
que van junto a accidentes. Ahí está. Y él apoyándose en las teorías de Locke, de Hume, de filosofía, tenía que decir que no, que decía, recuerdo, es un polvillo de inmovilidades. Todo esto en latín. Hasta que el padre Álvarez Verdes, que nos dio filosofía, nos dio lógica y todo esto, dijo, bueno, ahora hablar en castellano, delante de todos aquellos. Una información privilegiada. Algunos tuvimos incluso alguna oportunidad más. Estuve una temporada estudiando en Alemania, porque me mandó allí el padre con Barros, y estuve también aprendiendo con los alemanes, que se extrañaron mucho de jugar al fútbol. Me harté de colar goles, porque era malísimo. Jugábamos en un campo de hierba, que era toda la ilusión nuestra. El campo nuestro no era de hierba. Y en Gars am Inn, que es un pueblecito que está cercano a Múnich, a unos 60 kilómetros, y donde había unos profesores fantásticos. Estaba el profesor Guggenberger, que había sido pues alumno de los grandes filósofos alemanes y demás. Estaba el padre Spahr, que fue el anterior general, anterior al padre Lasso, y mucha gente de esta ilustre. Sino que esto está un poco en el ADN. Si no me decir lo contrario, yo creo que todas estas cosas tienen que resonar, porque están de una manera o de otra integradas en esa formación que queda para toda la vida. Y yo ahora he tratado de convertirla en coger lo positivo. Me he olvidado de alguna cosa negativa, y que puedo contar, pues así os reís un poco. Y he agradecido pues a Dios y a la oportunidad, y me siento profundamente agradecido. Cuando mi primo Carlos, que está allí, pues estaba, yo creo que en el curso preparatorio para entrar, ingreso y demás, y yo terminando sexto, el último año, por tanto, ocurrió lo siguiente. Cuando estábamos comiendo, tocaba un timbre, ¡pum!, y se guardaba como 30 segundos de silencio, que la recomendación, ¿recordáis esto? La recomendación era rezar una Ave María, cada un silencio. Pero yo seguía hablando con el de frente, que era Antonio Villena, del Padul. Seguía hablando. Y en esto, el padre Cil, Virgilio Cil, que estuvo ahí, que estuvo de socio un tiempo, que se peló a Rafa, el gran Jules Brigner de la época, pues me castigó. Cuando nos faltaban a nosotros como 10 días para terminar, ya era por final de mayo o junio. Y yo digo, mi primo me va a ver de rodillas delante de esto, por esa falta esto. Y lloré lo que no está escrito. Se acercó el padre Manuel, que era muy humano, o menos, y me dice, no hagas caso, no hagas caso, nada. Estas cosas valen para fortalecerse, y además levántate. ¿Vale, Manuel? Pasado el tiempo, la vuelta que da la vida, el padre Cid se apunta en el Instituto de Ciencias Morales, donde yo era profesor de Psicología y Ética. Bueno, vamos a ver. Y bueno, yo dirigía a Laurentino su tesis. Una tesis sin copiar, sin plagio. Creo, si no me castigan, pero que te puse en sobresaliente. Pero creo que estaba bien hecha, ¿no? Por esto. De modo que eso es la pura verdad. Y entonces estaba un día en clase y levanta la mano y dice, ¿qué piensa usted? Clase con toda la gente, alumnos que estaban haciendo la licenciatura en Teología Moral. ¿Qué piensa usted de los internados? Claro, yo la respuesta la tenía fácil, pero confieso modestamente que me contuve, porque la respuesta que me salía espontánea era, si hay gente como usted, me parecen nefastos. pero nada, dije, no, pues salí por peteneras. Dije, no, pues tiene sus pros, sus contras, tiene la ruptura con la familia, todo esto, pero en fin, pues se aprenden otras cosas muy positivas, en fin, el compañerismo, en fin. Salí por los cerros de Úbeda, pero fue él que me hizo esa pregunta, que fue bastante imprudente, porque dice, o tenía muy mala de memoria, porque estaba enfrente del profesor, aquel que había castigado por una estupidez, como es cruzar dos palabras frente a mi compañero Antonio Villena, que no sé lo que le estaría contando, y no sé si él se acordará de aquello, pero a mí se me quedó grabado. Y estas son algunas de las cosas que aprendimos. ¿Se conoció en ese momento? ¿Sí? Sí, yo sabía quién era, que el rector de Santa Fe y todo esto, sí. Claro. Esas cosas se las sabía de sobra, pero... Entonces fue una pregunta trampa, provocativa. A lo mejor fue eso. Renunciaste a la venganza. Después de renunciar a la venganza. Pero igual no se acordaba
o no se acordaba del tema. En cualquier caso, no le di importancia de ninguna clase y bueno, lo único que pensé por la vuelta te da... No creo que fuera una pregunta trampa por la anécdota del castigo, sino por el hecho de haber estado en Santa Fe. Puede ser. Pero también estaba en el Espino, porque quiero decir, no sé si tendría alguna angustia, hay que resolver, alguna cosa, ¿no? Lo pregunto desde el punto de vista psicológico. Y después ya marchamos. La última hazaña nuestra, cuando termino, del curso fue cuando vinimos a hacer la modalidad de cuarto, y el grupo que fuimos a hacer, como terminamos por la mañana antes de lo previsto, éramos 7, entre los cuales estaba Antonio Puerta y eso, resulta que nos fuimos a ver una película en un cine que había en una calle transversal a la Gran Vía. Sí, la Gran Vía. Sí, la Gran Vía. Se bajaba unos escalones. Eso, bueno, vimos La mujer y el monstruo. Vimos La mujer y el monstruo. En esto que se entera el padre de Manuel Luis, y nos castigaron lógicamente a los 7 ilustres de la rivalidad, ¿no? Por esto. Porque habíamos hecho una película. Pues esto fue la historia. Y esto es todo lo que... Se nos educaba unos, que es una palabra que se utilizaba mucho, tremendamente. Bueno, visto que me enteré de hoy, por supuesto. Me enteré de entonces. Era excesivo. Yo conté dos pequeñas anécdotas al respecto. Una, un compañero nuestro, nosotros me está hablando, no voy a decir el nombre, en la cápsula, no llegaste acá. Había un estanque de agua muy fría y nos tirábamos Era la presa. pero había una presa aquella, La presa. muy transparente, de 4 metros de profundidad, quien se tiraba desde el árbol, se llamaba el árbol de ahorcado porque por lo visto el señor de Cápsula en su tiempo había ahorcado o condenado a la horca en tiempos de feudalismo, algo de eso que se hacía. Bueno, pues desde ahí se tiró uno, y aquellos pantalones de deporte que teníamos, tan transparentes, azules, tan anchos y tan... No sé para qué eran anchos, porque tampoco tenía mucho que cubrir en aquella época, pero bueno. Pues se tiró de cabeza y al tirarse se le salió el pantalón. Adiós. Y por el sudor excesivo no se atrevía a salir para que no se le viera aquel cacahuete después del agua fría que se le había quedado. Y si dijera el nombre, pues todo el lo sabe, ¿no? Pues el hombre estuvo a punto de ahogarse, literalmente, porque no sabía, para que nadie le viera la pilila. No sabía. Y había en el mismo Cápsula una obra de teatro, estaba yo en un cuarto de Bachiller, era yo taxista, y tenía que decir que el taxi era mi alegría, mi no sé cuánto, y entre otras cosas, mi sostén y mi vida. Habíamos ensayado varias veces, pero cuando dije que la palabra mi sostén, cuarto de bachillerato, 14 añitos, me puse colorado, rojo, como un tontito. Delante de la marquesa. Delante de la marquesa, estaba en primera fila, la marquesa de Monterrado. Hice el ridículo, entre otros que después me ha tocado hacer, pero ese fundamentalmente fue extraordinario. Se paró la obra de teatro y yo rojo como un tomate porque dije la palabra sostén. Después ya descubrí que tenía unas connotaciones no tanto para ponerse rojo, pero en fin. Bueno, Carlos, Bartolomé, Carlos y yo somos del mismo curso. Bueno, hoy hemos estado pensando, ahora paso a Bartolomé y después de Bartolomé. Hoy hemos estado pensando concretamente que cuando te querían echar del colegio, pues te decían, no te decían que te echabas, sino que se había acabado la vocación. Que no tenía vocación. Se ha quedado sin vocación. Que no tenía. Se llaman porque se había terminado la vocación. Muy mal. Yo me estoy planteando, mirad, he dicho que ellos son de mi curso porque nosotros cuando nos daban la merienda nos daban un pedazo de pan y un puñado de cacahuete, que no te puedes fibrar eso para entrar por aquí. Pues entonces, nosotros en el infierno cogíamos las hojas, que las recogíamos, le metíamos fuego y tostábamos el pan. Mi mujer dice, eso es muy malo para el cáncer y demás. Yo, la panza de pan, tendría que tener cáncer total. Porque allí todo, ¿os acordáis con la hoja? Tostábamos el pan, porque para pasar los cacahuetes, yo estaba muy delgado.
pero muy delgado, y era un poco travieso, eso lo pueden saber todos, muy delgado. Y entonces me daban superalimentación, y ahora entiendo yo por qué me dieron el pipi. Superalimentación es que en la merienda nos metían dentro del comedor, nos daban un huevo o una tortilla, un vaso de leche. ¿Vosotros acordáis de los superalimentación? Eso sería yo es que tenía que pasar 2 veces por el mismo lado para que me dieran. Estaba muy delgado y entonces para que no me pasara nada me daban superalimentación. Pero llegó ese cuarto en junio y no pudieron esperar a final de junio, sino que el día 6 o 7 o el 8 me dijeron, se ha acabado la vocación. Coño, pues voy a esperar al final, que no hay que examinarme de libre. Es evidente que se acabaron los huevos. Bueno, Bartolomé quería comentar. No, a ver, yo simplemente, Luis Fernando, te reconozco tus magníficas dotes de recoger también en escrito todo lo que has dicho y que suscribo. Yo me voy a permitir añadirte una asignatura que a mí me sorprendió enormemente, que he comprobado con muchos compañeros que me he encontrado a lo largo de esa segunda vida que era la lectura. O sea, a mí me sorprendía enormemente en segundo, en tercero, los esfuerzos del padre Arrieta tratando de decirnos cuándo había que respirar, leyendo el currículum. Y la cantidad de beneficios que se han deducido de eso, yo no me lo he encontrado ni con jesuitas, ni con gente que no me he ido encontrando con la vida, ¿no? Y yo creo que proviene de haber hecho ejercicios de ese tipo en esa edad. Sin duda. Sí, exacto. Después cuando llegamos a Valladolid decíamos, porque pensaban que los andaluces ya pronunciábamos mal y todo ese tipo de cosas, en Valladolid, allí en castellano normativo, y fue por esa lectura, sí. Tenía un papel que escribí aquí y se me ha pasado comentarlo. Pero la lectura oída, por ejemplo, durante el desayuno se leía, ¿recordáis? La Isla del Tesoro, ¿no? Colmillo Blanco, que decía de pronto una ingenuidad como esta, decía, comprenderá el lector que no se puede morir porque se acaba la obra, si no, cosas tan ingenuas como esas. Y Miguel Estrogó. Miguel Estrogó, por supuesto, La Isla del Tesoro, todas estas cosas. Y luego libros que leíamos en la época de verano en Azallanas. De modo el amor a la lectura fue extraordinario, y a la poesía y todo. Y luego, era la asignatura. Sí. Era la lectura. Sí. Luego también otra cosa que nos daba nota, que era la urbanidad, que era, pues, no sé, pues comer bien, portarse bien, ser una persona educada en el sentido... Fernando, doblar el pañuelo. El pañuelo no sé si llegamos. Doblar, nosotros nos hacían doblar el pañuelo. Y desde entonces lo llevo doblado lo mismo. Sí. ¿El mismo pañuelo? Mi madre, que era guasona, dice, en Santa Fe os manda hasta la hora que tenéis que ir al baño. No. Y era verdad, de alguna manera, pero la reglamentación era eso, ¿no? Entonces, unos inviernos fríos, ¿no? Nos cogió en el primer año para el segundo una nevada en Granada impresionante, sí. Donde nos permitieron ir descalzos, que fue una barbaridad auténtica, a la nieve, y fuimos, y al día siguiente nos quedamos ahí en la cama, la mayoría de los chavales, porque teníamos fiebre, cualquier cosa de estas. En eso eran muy osados los profesores, porque, bueno, en ese sentido, pues, bueno, ellos venían en plan también espartano. Y la alimentación era la buena. Y la alimentación, bueno, a mí fue lo que más me costó, pero voy a decir una cosa en honor del padre Manuel Luis. El primer año, hasta que no llegó a América, con los excedentes de alimentación, con el queso, la leche y la mantequilla, que fue una bendición de, pues, a Eisenhower, quien fuera entonces el presidente, creo que debía ser él, y desayunábamos sopa. Una sopa absolutamente intragable, ya desde el color verdoso, absolutamente intragable. Y yo me pasé todo el cursillo preparatorio del mes y medio sin desayunar. Entonces sonaba el pan, nada más, literalmente, era superior a mi fuerza. Entonces, sí, era una sopa intragable. Una sopa de ajo, mucho pan.
vamos, es la cosa más horrible que he visto en mi vida. Y entonces al siguiente año llego primero y llego a las mismas. Yo no probaba bocados. Claro, el padre Manuel Luis, que se da cuenta, se pone a mi lado, coge una cuchara y empieza a comérsela conmigo. Entonces, claro, yo por fuerza, pues cogí y empecé a comer la sopa. Es decir, con el ejemplo y con el esfuerzo, como diciendo, si yo puedo hacer, no me dijo nada, no me regañó. Pero simplemente cogí una cuchara y él comió de la sopa. Con gran esfuerzo ya comí sopa el resto. Pero la ventaja fue al año siguiente cuando vino a América con la leche en polvo, el queso y la mantequilla. Fue la siguiente promoción es encontraste ya la leche y la mantequilla. Somos todavía. Bueno, y es cierto que nosotros vimos. no. ¿Qué hora es? Las 11:30 nos probamos el vino. Bueno, quería, a ver. Bueno, vamos. Venga. Yo, alguna de Hay gente que se tiene que ir. Y un resumen en serio. Vamos a ver, anécdota, cuando yo estaba ya teníamos la merienda con una onza de chocolate. Por la mañana teníamos chocolate con los platos que lavaban en aluminio de la noche anterior de las sardinas. Entonces, por mucho que se querían, el pan siempre era de un día para otro, excepto los que servían el comedor, que se tenían derecho a coger el pan técnico. El pan lo llevaba un primo mío. Eso como anécdota. Y luego, Luis Fernando, yo pienso que un resumen de todo lo que tú has dicho es que allí nos dieron una responsabilidad que nos ha durado toda la vida. Y que aún todavía, cuando tenemos que hacer algo, hay que hacer lo que sea, todo eso, todo lo que tú has contado y todo eso, ha influido en nosotros ante esa responsabilidad, ante los demás, ante nosotros mismos, de una manera fundamental. Sin duda, es verdad. Yo eso quería decir. Mejor resumen imposible. Bueno.